La verdad me siento muy feliz, estoy muy contento de poder estar aquí esta noche contigo. En este primer episodio, el número 19 de Luis Fernando Rodríguez, episodio número 19 en Spotify, y el quinto en mi programa de Liderazgo, Letras más Café, un programa que inicié con un libro bien interesante de Tal Ben Shahar, de Cómo ser más feliz a pesar de todo, y hoy pues estamos aquí iniciando con un gran libro del cual vamos a hablar. Entonces, de verdad que me place mucho tenerte, un amigo de la vida, un amigo de historia, un amigo de infancia, y tener la oportunidad de encontrarnos hablando del líder de líderes me parece más que honroso, gratificante, y bueno, que todo el reconocimiento sea para él. Entonces, quiero saludarte. Yo quiero hablar un poco de cómo vamos a hacer este es un podcast en vivo. Todo el contenido que vamos a tener aquí lo van a escuchar, gracias a las personas que lo van a escuchar por Spotify, por otras plataformas, pero la idea es que hablemos del libro de acuerdo a lo que te planteé, y vamos a encontrar ese liderazgo en cada uno de los hábitos de Jesús y cómo también traemos esos hábitos a la cotidianidad. Yo quiero decirte algo, y es que este libro condensa 31 hábitos, y también hay algo que en esta propuesta provocadora me gusta hacer, y es que el interés es despertar siempre esa posibilidad que tenemos de ser mejores líderes, y qué mejor que aprender de los grandes y del más grande. Yo te digo, Héctor, que cada que aprendo, cada que leo un libro, cada que conozco de mentores, llego a una gran conclusión, y es que todo parte de la vida de Jesús, de sus hábitos, de esa posibilidad que nos da para avanzar, y podemos beber de muchas fuentes de liderazgo, conocer. Este fin de semana tuve la oportunidad de estar conociendo mucho más de liderazgo en un evento que estuve invitado en la ciudad de Bogotá, y todos los días me convenzo de que el liderazgo es Jesús, es la vida de Jesús. Entonces, bueno, en ocasiones también, y tengo que serte muy sincero, y hace parte ya de lo que vamos a hablar, es que existen los miedos para hablar de Jesús. Siempre cuando no tenemos el conocimiento, yo siempre digo que no nos podemos, o no es lo justo meternos donde no andamos o no podemos andar con mucha seguridad. Por eso siempre lo hago. Pero sí hay algo, y es que respeto lo que las personas que me van a escuchar piensen, en quien crean, cuál sea lo que o en qué basan su fe y sus creencias. Pero definitivamente hoy el día es para Jesús, y extractar lo positivo de un ser de fe que nos aporta desde lo maravilloso que es. Que todo lo que vas a escuchar cuando estás haciendo parte de este podcast, pues lo tomes y consideres que te va a ayudar, que te va a edificar, que te puede servir, y que hace parte de esos mensajes únicos de un modelo de liderazgo único. Que lo que estoy haciendo es sublime, y que definitivamente algún día, Héctor, en un momento muy difícil de la vida, dije, yo tengo que hablar también de Jesús, y pienso que es un momento que llega, y qué mejor que compartirlo contigo, que me agrada primero que estés ahí, me agrada escucharte, me agrada verte también como hombre de fe, hombre de Jesús, y compartirlo, pues va a ser totalmente maravilloso. El liderazgo es eso, el liderazgo es servicio, el liderazgo es conexión, el liderazgo es influencia, y muchas veces nosotros como líderes, y ese es un punto que también quiero hablar, no nos unimos a pensar qué haría o qué había hecho Jesús en mi lugar. Quizás tampoco nos detenemos mucho a pensar o a responder preguntas de cómo vivió Jesús, porque no lo hacemos, porque pensamos que no las sabemos todas, porque nos abandonamos y nos salimos de ese propósito, y pues aquí hay un gran propósito, y es mirar a Jesús, la vida de él, y de cómo es, cómo la podemos imitar desde lo que es, y así hacer la realidad, traerla a lo que es. Y estos libros, y este libro que con el que vamos a iniciar hoy este primer episodio, se llama Los hábitos de Jesús, practicando las disciplinas del Maestro, Héctor. Esa invitación que tú
a bien tuviste aceptarme, de un autor, Jay Dennis, que es Jay Dennis es ese pastor, dice Jay Dennis es pastor de los 6.500 miembros de la Iglesia Bautista. Doctor Denis es popular, conferencista y autor de varios libros. Entonces, con él vamos a avanzar. Este libro, como te decía al inicio, tiene 31 hábitos, pero pues tomé 15 de esos 31. Hubiera querido tomarlos todos, pero los reduje a 15 hábitos únicamente. Esos hábitos que también desde la cotidianidad misma de nuestro liderazgo sé que nos pueden aportar mucho para este paralelo que queremos hacer. Y bueno, yo pienso que vamos a aprender muchísimo también al lado tuyo y que cuando vamos a hablar de liderazgo desde lo que fue Jesús, la vida de Jesús, y lo vamos a traer también a la cotidianidad, pues es mucho lo que nos va a ayudar y lo que nos va a aportar. Entonces, ese gran reconocimiento siempre. Quisiera, Héctor, también, que aprovechando esto, una presentación corta y pues a partir de ese momento iniciamos a caminar entre los dos este camino y dejar un gran mensaje el día de hoy, con la dificultad que tuvimos al principio, pero cumpliendo con lo que nos comprometimos a hacer, y era estar aquí hablando del liderazgo de Jesús, de los hábitos de Jesús. Entonces, bienvenido, Héctor, mil gracias de verdad. Y bueno, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias a todos los que se conectan a través de este medio. Bueno, tú mencionaste algo muy importante y es el hecho de que tal vez a algunas personas les puede incomodar, digamos, el nombre de Jesús, pero yo me atrevo a decir que el que ignora o el que rechaza ese nombre está rechazando el mejor modelo de liderazgo que ha existido, que existió, existe y existirá. Y yo creo que no ha existido un liderazgo con el impacto, con la efectividad, con la duración, digámoslo aún en tiempo, que ha tenido el liderazgo de Jesús. Y en algún momento hablábamos, en otro espacio hablábamos tú y yo acerca de lo que es el liderazgo, ¿cierto? Me hacías esa pregunta, me decías, bueno, ¿qué es liderazgo? No sé si hoy lo tenías preparado para hacerla, Sí. pero aprovecho el momento para dar respuesta a lo que yo considero es el liderazgo. Y claro que yo creo que no estoy lejos de la definición cuando yo digo, si yo quiero definir el liderazgo, lo mejor es mirar a Jesús. Cuando yo miro a Jesucristo, ¿qué encuentro? Alguien con autoridad. Encuentro autoridad, encuentro capacidad para hacer las cosas, encuentro sabiduría, encuentro gracia, encuentro que es alguien que sabe de dónde parte y a dónde quiere llegar, se rodea de personas idóneas, que aunque Jesucristo nosotros vemos que se rodeó de personas no idóneas, él mismo las convirtió en idóneas. Y yo creo que ese es un excelente ejemplo para un líder, que seguramente vas a encontrar personas que van a estar a tu cargo y tú no puedes empezar por cuestionarles, bueno, esta persona no tiene la capacidad, aquella persona no tiene tal vez la idoneidad, pero Jesús no se puso a mirar eso, él buscó justamente personas que no eran idóneas para nada, pero que cuando nosotros vemos la historia, luego en los Hechos de los Apóstoles, vemos que aquellos hombres que eran un poco torpes, que a veces daban respuestas que Jesús mismo los reprendía, obviamente lo hacía con amor, vemos a esos hombres luego totalmente idóneos para la misión a la cual se les encomendó. Entonces yo veo allí el mejor ejemplo de liderazgo. Vemos a Jesús, tenía claro a qué venía, tenía claro con quién iba a trabajar, tenía claro cómo iba a utilizar los recursos de manera efectiva. Y yo creo que ese es el mejor modelo de liderazgo. Héctor, esta semana que hablábamos y que tomaba contacto contigo para invitarte a este en vivo y lograr subir esto para las personas que nos escuchan, dejando este gran ejemplo de liderazgo, este gran modelo de liderazgo. Yo te hablaba de algo y te preguntaba que aparte de Jesús, que es el líder de líderes y con lo que hablaste ahora, tocaste las dos primeras preguntas que tenía, pero en ese momento te preguntaba también por otros líderes.
también que se dieron en ese momento y que también nos aportan mucho a lo que es la actualidad. Háblame un poco también, porque me gustaría que las personas que nos escuchan, que escuchan el podcast, también tuvieran o pudieran tener esa información o lo que tú me contabas esta semana. Bueno, quiero partir de las palabras de Jesús. Él dijo, el que cree en mí, las mismas cosas y aún mayores que yo hago, él hará. Y eso es muy diciente, ¿cierto? Todo aquel que cree en él estará en capacidad. Obviamente creer en él es creerle a sus palabras, creerle a ese liderazgo. Dice, hará las mismas cosas y aún mayores. Y ustedes saben todas las cosas que Jesús hizo. Y cuando nosotros pensamos en las cosas que Jesús hizo, pensamos en que levantó muertos, pensamos en que oró por enfermos, ellos sanaron. Bueno, los milagros son incontables. Sanó ciegos, sanó leprosos. Y Él nos asegura que si nosotros creemos en Él, haremos las mismas cosas y aún mayores. Y eso yo creo que es un excelente ejemplo de liderazgo. El líder no espera que los demás se queden en un punto allí, en la mediocridad. Dice, no, ustedes tienen que alcanzar un nivel y el estándar que él establece es el mismo, ¿cierto? Es el mismo. Por eso dice que cuando nosotros lo miramos a él, y eso en el contexto de que le escuchamos, leemos su palabra, le creemos y caminamos en esa dirección, pues podremos ejercer un liderazgo como él ejerció. Dentro de las personas que tú me preguntas, que dices, bueno, hay dos líderes que yo quisiera resaltar. Uno de ellos es José. Okay. José tiene muchos tintes del Mesías. Jesús tiene muchas características de Jesús. Por ejemplo, Jesús, a pesar de que, bueno, su familia era adinerada, su padre era adinerado, hubo un momento donde Jesús fue rechazado por sus mismos hermanos. José, al igual que Jesús, fue rechazado por sus mismos hermanos, fue vendido, al igual que Jesús fue vendido. Fue vendido como si fuera un esclavo y fue tenido por esclavo. Yo veo a José que pasó por todas las estaciones que aún en los líderes en lo natural, han sido personas que han sido tratadas, han sido probadas en su vida, han pasado por fuego. Y yo veo en José eso. Cuando yo veo la historia de José, ni una sola ocasión lo escucho a él quejándose, si yo soy un hijo de Dios, si Dios fuera real, si Dios existiera, esto no me pasaría. Usted sabe, fue vendido, fue esclavo para un hombre llamado Potifar, luego la esposa lo acosa sexualmente, él huye de allí para no fallarle a su amo y es acusado de acoso sexual. Va a dar a la cárcel, pero en ninguna parte del relato vemos a José quejándose contra las situaciones. Hay algo muy bonito de ese liderazgo de José, es cómo cierra el capítulo. Antes de llegar a ese cierre del capítulo, él con humildad recibe a aquellos que le vendieron. Y la respuesta que él les da a ellos cuando ellos expresan su arrepentimiento, expresan que él podría hacer todo lo que él quisiera con ellos. Sin embargo, este líder, José, que pasó de ser esclavo a ser el segundo después del rey, después de Faraón, los tiene al frente a aquellos que lo vendieron por esclavo, que lo menospreciaron. Él les dice, esto no lo hicieron ustedes, esto lo permitió Dios para preservación de vida. Wow. Es un hombre que lo que lo llevó a él a ese punto de liderazgo, él capitalizó cada una de aquellas situaciones que vivió, aún aquellas difíciles. Todas ellas las capitalizó. Cuando estuvo en la cárcel, dice la Biblia, que todo lo que él hacía prosperaba, porque Dios estaba con él. Y él era consciente de eso. Y él era consciente de la soberanía de Dios que estaba permitiendo algo, y aunque él no lo entendía en su momento, él sabía que en algún momento lo habría de entender, que Dios estaba obrando para bien. Ese es uno de los casos. No sé si tú quieras opinar algo allí al respecto. Héctor, mira, sí. Una de las cosas que hablamos siempre del liderazgo es que definitivamente el liderazgo es servicio. Partimos de un liderazgo siervo y es cuando nosotros entendemos que estamos para el servicio de los demás y desde ahí ganarnos la voluntad y el corazón.
¿cierto? Asimismo, decimos que el liderazgo es conexión y que es influencia. Y cuando nosotros conocemos de todos estos autores, mentores y de todos quienes nos damos la oportunidad y se dan la oportunidad de conocer un poquito más, pues vemos todas estas historias reflejadas que de manera bíblica pues aún son aplicables a este liderazgo moderno, por decirlo así, este liderazgo contemporáneo que necesita mucho más de eso. Yo digo que estos hábitos que nos trae Jay Dennis en este libro, este gran autor, pues nos deja a nosotros una claridad, y es que definitivamente es a través de Jesús que nosotros podemos liderar de manera diferente. ¿Y por qué no traerlo y por qué no tomarlo como ese gran modelo del que yo siempre hablo para poder nosotros desarrollarnos como líderes, para estar con los otros y para poder ganarnos, como decía ahorita, ese corazón, tocar ese corazón para ganarnos la voluntad de las personas? Entonces, el ejemplo que ponías ahorita de José, más lo que nos has contado hasta aquí, que me parece muy interesante, pues viniendo también de ti, pues yo pienso que nos ayuda mucho. Vamos a sumergirnos ahorita sí un poco más en el tema que tenemos el día de hoy. Hoy, tal como te lo había dicho, vamos a hablar de tres hábitos. El primer hábito es el hábito de orar, ¿cierto? Y es hablar o cuando hablas como lo hacía Jesús, y cómo lo podemos traer a nuestros líderes actuales, desde los beneficios, desde las fortalezas para poder aplicarlo, y cuáles serían esos enemigos para poder desarrollarlo, porque el libro, de acuerdo como nos lo presenta el autor, también trae unos enemigos que van en contra de esos hábitos y que en su momento nos van a poner a dudar, en su momento nos dejan estáticos y no nos dan la posibilidad de movernos para liderar a través de ellos. Entonces, yo voy a iniciar con lo que considero hasta el momento, o con lo que considero este liderazgo actual nos trae, y es que los líderes en la actualidad debemos creer, debemos tener fe. Cuando un líder nadie lo sigue, pues está dando paseos. Dice John Maxwell, cuando un líder definitivamente no sabe cuál es la ruta, cómo va a orientar a otros si no lo tenemos. Y cuando yo digo que el líder debe creer, el líder debe tener fe, pues en esa fe hay amor, en esa fe hay humildad. Si no creemos en ese líder, pues si no creemos en la posibilidad de esa fe que nos da la fe, pues tampoco hay servicio porque nos apartamos de él, y pues no nos hacemos preguntas que nos debemos hacer, y es cuánto te sirvo cuando lidero, ¿cierto? ¿Cuánto estoy sirviéndole a Jesús y cuánto estoy sirviéndole al otro cuando lidero, porque no estamos allí? Entonces, ese primer hábito, que es el hábito de orar, que pudiéramos extractar mucho de lo que él nos dice en el libro Jay Dennis, pues lo tomamos al liderazgo actual como te lo estoy planteando. Ahora tú, desde lo que hablábamos, desde ese primer hábito en cuanto al liderazgo de Jesús, orar, para que nos hables un poquito de él. Sí, mira, una de las cosas, lo que más impactó a sus seguidores, a sus discípulos, no era la forma como él predicaba. Ni siquiera le preguntaron, no le dijeron, maestro, enséñanos a hacer milagros. No, ellos lo que dijeron fue, maestro, enséñanos a orar. Ellos vieron la importancia que había en la oración. Ellos veían cómo el Padre respondía a las oraciones de Jesús. Ellos veían cómo Jesús se apartaba para estar con el Padre, y cosas increíblemente grandiosas sucedían al día siguiente. Jesús salía de la presencia del Padre y luego el día siguiente eran milagros, señales, prodigios, multiplicación de los peces, del pan, eran sanidad de leprosos, se levantaban muertos, como lo mencionábamos hace un minuto, y era que ellos veían y decían, el éxito de Jesús está en la oración. El éxito de Jesús era una dependencia continua, permanente del Padre. Y Jesús, como el líder de ellos, él les decía, el consejo principal que les daba era, oren en todo tiempo, oren en todo tiempo. ¿Y qué significa orar en todo tiempo? Hay una percepción equivocada de lo que es la oración, que es algo aburrido, que es algo ahí soso, pero la oración es un diálogo sincero, es un diálogo
que nosotros tenemos con aquel que vive. O sea, no es algo que no es un monólogo como muchos creen, es que yo me siento ahí hablando solo. Hay un momento donde la oración tiene mucha relevancia y es en los momentos en donde nosotros podemos abrir el corazón con sinceridad. Y yo te voy a contar una historia, les voy a contar una historia así rápidamente, que me enseñó acerca del poder de la oración, pero de la oración sincera. Algún día cuando yo estaba en el campo, estaba en la finca, se me permitió tener mi propio cultivo de café, así que tenía que tumbar el monte, tumbé monte, bueno, deshiervé, dejé la tierra muy limpia y amontoné todos los árboles, las ramas en el centro. Raspé la tierra porque era un verano muy fuerte, era un verano muy largo, así que decidí prenderle fuego a eso para deshacerme pues de esas cosas, no podía dejarlas por ahí tiradas. Entonces yo las amontono allí en el centro, es una pendiente, y raspo la tierra porque no quiero que el fuego salga de allí. Hice un muy buen espacio cuando me senté en la parte superior, la parte de arriba del terreno, a mirar cómo el fuego consumía las ramas, y de repente el fuego tomó su rumbo tierra arriba, y la tierra no había ramas, no había hierba, no había nada. Sobre la tierra yo vi las llamas, flamas, subían. Y yo corrí, yo tenía una pala y traté de apagarlo, no fui capaz de apagarlo. El fuego alcanzó el monte que seguía. Ese monte, esa partecita tendría unos 20 metros que nos separaban de unos cafetales nuevos del vecino. Y cuando de repente el fuego alcanzó el matorral grande, ya me vi imposibilitado. Yo dije, yo no puedo hacer nada. Salí corriendo, busqué un trabajador. El trabajador me dijo, ¿para qué se ponen a encender fuegos en verano? Me regañó. Yo le dije, no, esa no es la ayuda que yo necesito. Yo regresé solo y me postré ahí al pie del fuego a llorar. Y el tizne me bajaba aquí por las mejillas. Y yo lloraba, lloraba como un niño. Y yo abrí mi boca y dije, Dios mío, ayúdame, te necesito. Cuando yo dije eso, esa fue la oración más corta que yo recuerdo que yo haya hecho. Señor Dios, ayúdame. Jesús, ayúdame, te necesito. Y de repente yo sentí que una fuerza me invadió y tomé la pala y las llamas ya estaban muy altas, era imposible apagarlo. Creo que me tomó, no sé si 30 segundos o un minuto, y yo con los ojos cerrados, evitando el humo y el fuego, golpeaba y golpeaba y golpeaba, y cuando abrí mis ojos, el fuego se había apagado. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Jesús enseñó a que oráramos, pero que lo hiciéramos con sinceridad, que lo hiciéramos sabiendo que va a haber una respuesta. Es como yo lo asocio con el empleado que se acerca a su jefe, necesita algo de su jefe, y le dice, bueno, mi jefe, yo necesito un aumento. La verdad me siento corto con mi salario y yo siento que necesito un mayor salario. Y de pronto se le sale la verdad que tiene en el corazón y dice, pero yo sé que usted es duro para pagar, yo sé que usted es duro para aumentar el salario. La verdad, yo dudo mucho que usted me suba el salario. ¿Cómo se siente el jefe? Pero usted dice, jefe, yo sé que usted es una persona generosa, que es comprensiva, pero lo dice con sinceridad. Y la verdad, yo estoy pasando por una necesidad. Acudo a usted para que me ayude con ese tema. Seguramente algo va a pasar. Pero si el otro dice, no, Claro. pero es que yo le digo, pero de todas maneras yo sé que usted es muy duro para soltarle a uno lo que uno necesita. Eso no es un acercamiento en confianza ni en fe. Entonces la oración que Dios responde es esa oración que es sincera, que sale del corazón, y fue la que Jesús enseñó a hacer. No sé si quieras comentar algo. No, maravilloso lo que dices y bueno, qué buena historia es porque también pasa lo del jefe, ¿no? Y es como pedimos pensando que las cosas no se van a dar o nosotros mismos nos predisponemos y a través de las palabras también hacemos que las cosas no pasen. Eh, yo creo eh, que definitivamente cuando el líder ora, se le facilita tomar las decisiones, cuando lo hace también desde la misma, eh, lo que hablabas ahorita, cuando ora de verdad. Eh, Muy seguramente llega más fácil a esas decisiones, acierta las decisiones. Y en esto yo te planteaba algo y te lo decía al principio, y es cómo se atiende ese llamado para poder liderar desde las dos partes. Lo difícil de la cotidianidad actual con este ejemplo y modelo de liderazgo que sin lugar a dudas ayuda para que ese
para que nosotros podamos desarrollarnos como líderes. Hay tres aspectos que el libro relaciona, Héctor, y es el de los enemigos del hábito de orar, ¿cierto? Porque también el libro, el autor lo habla, y es que también hay unos enemigos que nos impiden hacerlo. De los 6 que recuerdo que hay, yo tomo 3. El primero es orar por razones incorrectas. El segundo es orar mientras se practica un pecado, y el tercero es orar sin que Dios sea su prioridad. Yo quisiera que también desde tu parte, que sin lugar a dudas aquí hay mucho de lo que decías ahorita, de esa oración verdadera que como líderes también, y que como líder Jesús siempre aplicó, nos dijeras algo al respecto de estos 3 enemigos del hábito de orar, que dice Jay Dennis en su libro. Sí, uno de los hábitos en cuanto a la oración, bueno, digamos que lo más difícil de romper es el temor a orar o el pensamiento de que orar no sirve o que no, cuál es el propósito de hacerlo. Eso es lo primero que tenemos que romper, digamos, la primera fortaleza que se levanta. Pero una vez que decidimos hacerlo, debemos hacerlo con sinceridad. Y Jesús dice, la palabra dice que ustedes piden, pero no reciben, porque no saben pedir. ¿Por qué? Pues porque piden para sus propios caprichos. Y un versículo clave que nos dice cómo orar. Jesús enseñó a orar. Y cuando Él nos enseña el Padre Nuestro, lo que nos está es dando la perspectiva correcta, quiere que nos pongamos en perspectiva frente a Dios, que nos sintamos en confianza, y Él dice, cuando ustedes oren, oren así. Padre Nuestro, pónganse en perspectiva. Usted es hijo, Él es Padre, que estás en los cielos. Tú conoces todo lo que sucede, tú estás por encima de todos los asuntos aquí terrenales. Y hay una parte que solemos, tal vez me esté saltando uno de los impedimentos, pero no está mal si me adelanto. Dice, nosotros con mucha frecuencia hacemos esa oración, o más bien la rezamos, pero no somos sinceros al hacerlo. ¿Por qué? Decimos, Padre, perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí estamos mintiendo, no estamos siendo sinceros. La mayoría de las personas no lo están haciendo con sinceridad, porque uno de los problemas más grandes que encontramos a nivel espiritual, vemos personas muy oprimidas por situaciones espirituales, por situaciones emocionales, por situaciones de salud, y cuando vamos a lo profundo del asunto nos damos cuenta que lo que hay en su corazón es falta de perdón. Si tú le preguntases a esa persona, ¿tú has rezado o has orado el Padre Nuestro? Muchos te dirán, yo todas las noches lo hago. Pero entonces, ¿por qué no hay un efecto? El propósito de la oración del Padre Nuestro no es que la volviéramos repetitiva, sino que nos pusiéramos en contexto, que entendiéramos que nos vamos a acercar al Padre. Él está en el cielo y Él ve todo, Él ve lo profundo del corazón. Él sabe si yo en realidad he perdonado o no he perdonado. Y Él pone allí ese requisito, porque Jesús no solo dijo, y esa es la manera como ustedes van a orar, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La gente lo hace mecánicamente y no tiene en cuenta que en realidad no han perdonado. Pero Jesús no se detuvo así, no se detuvo en ese punto. Él dijo, porque si ustedes no perdonan a otros sus ofensas, vuestro Padre Celestial tampoco perdonará las vuestras. O sea, es fuerte el mensaje, y es una lástima que nos enseñen solamente la oración sin darnos una perspectiva más profunda de ella, porque Jesús no se detuvo ahí. Él dijo, es esencial. Si tú quieres tener el perdón de Dios, sí o sí, tienes que perdonar. Y si tú oras, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, pues debes ser fiel a eso que tú estás expresando. No, porque si no, es una oración hipócrita. Y la hipocresía es uno de los impedimentos más grandes, si no el más, para acercarnos a Dios. Yo puedo acercarme a Dios con sinceridad y decirle, Señor, vea, le tengo un odio a esta persona. Llevo años odiando a esa persona. Cada vez que la veo, se me daña el día. Pero ¿sabes qué? Yo quiero perdonarla. Ayúdame. Reconozco que sin ti no puedo, pero ayúdame en ello, Señor. O sencillamente yo puedo decir, no puedo perdonar y no quiero perdonar. Y algo Dios hará.
Te voy a contar ahí una anécdota muy corta. Alguien se acerca y dice, sabe que yo no creo nada de lo que usted dice. Le dijo a alguien muy cercano. Y la persona que dijo, Señor, el hombre no cree. Así de corta fue la oración. Señor, el hombre no cree, ayúdale. Al otro día hubo una campaña y el hombre llegó arrepentido y dijo, sí creo, Dios se me manifestó y ahora sí creo, lo que usted dijo es real. Entonces, lo que Dios espera es que seamos sinceros, seamos honestos. Recuerda, la oración no es efectiva por lo larga, pero si hay impedimentos, la falta de sinceridad fue uno. ¿Me recuerdas el primero, por favor? Quiero conectarlo allí con el primero. Orar por las razones Orar incorrectas. por las razones incorrectas. A veces oramos por familiares que están en situación de salud. Y entonces la oración que nos sale muy espiritual, no, realmente muy carnal es, Señor, llévatela porque está sufriendo. Llévatela y está sufriendo, mejor llévatela. Pero resulta que esa persona no ha entregado su vida a Cristo. Si esa persona muere en ese estado, seguramente se va a perder. Va a estar una eternidad en el infierno. Señor, ayuda. Ahora, llevémoslo también a los negocios. Ahora, los negocios de Dios es la salvación del mundo. Esos son los negocios de Dios. El liderazgo de Jesús se enfocó en la salvación del mundo. Y yo quiero aclarar aquí que un verdadero líder no solamente busca su beneficio. Jesús dejó el cielo y vino a la tierra, dio su vida por todos nosotros. Había un propósito y cuando el líder tiene una visión clara, todos los que están involucrados en el asunto salen bendecidos. Eso es el propósito de un liderazgo. No solamente que él se enriquezca, que la empresa crezca, pero todos, desde abajo, sus discípulos se vieron bendecidos. Los que le rodearon, todos los que quisieron recibir el mensaje, salimos bendecidos. Y tiene unos efectos a corto, mediano y largo plazo. Todo lo que hace un buen líder tiene un impacto positivo a corto, mediano y largo plazo. Pues el impacto del propósito de Jesús fue eterno, es eterno. Y un líder debe saber cuando ore, debe saber por qué pedir. Un líder debe saber de qué manera va a sacar adelante sus proyectos. La oración no es una opción. Yo en lo personal no la tengo como una opción. Mira, yo me levanto muy temprano, 4 de la mañana, más tardar 4:30, y cuando yo me levanto de allí y cuando salgo a trabajar, todos los asuntos del día están cubiertos. Ya le he presentado a mi esposa, ya le he presentado a mis hijos, mi trabajo y cada una de las situaciones que se puedan presentar en el día. Un líder, Jesús siendo líder, siempre oraba al Padre. Jesús siendo Dios hecho hombre, omnisciente, dice Jesús, sabiduría de Dios. Sin embargo, Él nos enseñó que si Él siendo Dios hecho hombre, dependió del Padre para todos los asuntos, cuánto más nosotros debemos hacerlo. Entonces, yo añadiría que uno de los enemigos más grandes de la oración o del líder es sentirse autosuficiente. Okay. Es no depender de aquel que conoce el pasado, presente y futuro. Mira, Dios no hace las cosas sin propósito. Cuando Dios nos pone a cargo de una empresa, cuando Dios nos pone a liderar, no solamente nos llama a liderar, nos prepara, nos envía, nos equipa, pero también luego nos pide cuentas. Cada líder debe estar dispuesto a entregar cuentas al que es dueño de todas las cosas. No sé si tú quieras añadir algo allí. No, totalmente de acuerdo. Yo quiero contarte algo, Héctor, y es que a medida que he aprendido un poco de liderazgo, un poco más siempre de los mentores y de los libros y de la experiencia misma, hablamos del liderazgo consciente. Y el liderazgo consciente habla de dos elementos que ponías tú ahorita en la intervención que hacías, y es el liderazgo consciente es un liderazgo con propósito, es decir, los líderes debemos siempre tener un propósito, ese propósito superior que nos mueve. Y hay otra parte que también hablaba y es el liderazgo consciente, es el liderazgo que cuida y que cuida con amor. Porque hace parte de eso, es como yo a través de lo que hago cuido al otro, como a través del amor perdono al otro, y por eso decía que
cuando yo veía este hábito de este libro para las personas que nos van a empezar a escuchar, que están entrando y que nos van a escuchar en el podcast. Estamos hablando y avanzando sobre los hábitos de Jesús de Jay Dennis en este club de lectura que se llama Liderazgo, Letras más Café, practicando las disciplinas del maestro, donde estamos hablando del líder de líderes, un gran modelo de liderazgo. Entonces, en esa parte del cuidado con el otro, y lo que hablaba ahorita es que los líderes desde la cotidianidad debemos ser líderes que creemos, líderes que tenemos fe y desde ahí desplegar todo ese liderazgo para los otros con amor y con humildad. Entonces, esta primera parte. Ahora quisiera entrar en una segunda parte, y es que Jesús, de acuerdo a lo que dice Jay Dennis, y esto también es tomado de varias fuentes, donde lo decía al principio también para las personas que están ingresando, y es que todos estos hábitos condensan lo que es el liderazgo en sí, desde su época hasta la actualidad, hasta esta cotidianidad o hasta los días. Y hay un segundo hábito que también me gusta y hace parte del liderazgo con mucha fuerza, y es el hábito de construir relaciones, ¿cierto? Y en el liderazgo llegamos a algo siempre que es que la gente me sigue porque quiere hacerlo, porque queremos y escuchamos a nuestra gente, porque avanzamos y llevamos a otros con nosotros, porque cuando yo como líder quiero relacionarme con el otro, pues busco los conectores, porque los conectores, valga la redundancia, conectan, porque cuando conecto con el otro hay influencia, porque conectar es más una habilidad que un talento, ¿cierto? Y que para poderme conectar con el otro, o para poder relacionarme con el otro, pues debo tocar el corazón del otro. Eso es lo que manejamos en la actualidad en el liderazgo y es de lo que yo siempre hablo. Inclusive, el liderazgo de relaciones hace parte de 5 niveles que yo entrego constantemente de John Maxwell, y es el segundo nivel, y es el nivel del permiso, donde la palabra clave son relaciones, porque es el permiso que me da otra persona para yo liderarlo, ¿cierto? Es ese permiso y esa apertura que tiene el grupo, el equipo, donde esté, en mi hogar, en cualquier sistema que me encuentre para yo poder liderar a otro, pero es a través de esas relaciones. Y ahí hay nosotros, antes de darte la palabra para hablar del hábito en sí, desde Jesús, eh, habla de que las relaciones son conectores y hay que buscar esos conectores permanentes. Y muchas veces nosotros no sabemos cómo conectar con el otro, Héctor. Y en la actualidad es muy complejo porque los equipos no se conectan, porque no hablan, porque no están sintonizados, porque no hay empatía, porque no hay ruta y porque no hay liderazgo. Y cuando hablamos del liderazgo desde la fe y desde el creer y desde el amor y la humildad, pues hace parte de esa base o ese soporte para poder nosotros generar relaciones con el otro. Entonces, para yo poderme conectar con el otro, hay que tener disponibilidad, hay que escuchar, hay que hacer preguntas, el arte de preguntar para yo poder relacionarme con el otro, cuando yo soy considerado con el otro, cuando soy sincero y cuando soy humilde con el otro, ¿cierto? Te lo hablo desde el liderazgo, desde esos niveles de liderazgo y ese liderazgo actual con el cual avanzamos en las organizaciones, en nuestro rol como papá, en nuestro rol como parte de la sociedad, del grupo y del sistema. Eso es lo que nosotros en la cotidianidad tenemos. Ahora me gustaría escucharte desde tu conocimiento, el hábito de construir relaciones de Jesús. Bueno, Jesús es un experto en construir relaciones, un experto en acercar al lejano, y él no tenía inconveniente en desplazarse para establecer una relación con alguien. Lo vemos en el caso de la samaritana. El tono que él utiliza, las palabras que él usa, esa certeza con la que él habla, esa, no digamos carisma, porque es que él es Jesús, él es Dios, él sabe cómo habla. Hay un ejemplo muy claro de cómo las palabras, como él las utilizaba, impactaba a los que le escuchaban, especialmente sus seguidores. Ahora, sus seguidores, lo que tú dices, estaban allí voluntariamente. Él los llamó, los que quisieron aceptar el llamado estuvieron con él. Un momento donde él expresó algo que a muchos molestó, pero aquellos íntimos, aquellos que
con los que él había tenido conexión, aquellos que conectaron con el pensamiento y con el corazón suyo, cuando él les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Ellos qué le dijeron? Ellos le dijeron, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú sabes cómo guiarnos. Solo tú te sabes relacionar. Jesús era totalmente cercano, amigable. Llegó a abrazar a un leproso. Imagínate. Llegó a abrazar a un leproso cuando un rabí, nadie podía siquiera tocarle, ahora menos a un leproso. Y él abrazó a un leproso, se acercó a una mujer pecadora. ¿Cómo se relacionó con aquellos que equivocadamente querían asesinar a esta mujer? Ella merece ser apedreada por la ley de Moisés. Y él no hizo un despliegue de retórica para regañarlo, simplemente hizo una pregunta. O simplemente exclamó diciendo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Asertivo en la forma de expresar sus pensamientos, de expresar los principios, asertivo en la forma de llamar la atención a lo que era correcto. Entonces vemos que Jesús es totalmente relacional. Ahora, ese Jesús de entonces vive hoy en día y él aún espera que nosotros le escuchemos. Él quiere que le escuchemos. Dice, él mismo lo expresó, dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que te conozcan, una relación personal. Jesús muere, resucita y nos envía su Espíritu Santo para que podamos tener una relación directa con Él. Asimismo, yo pienso que si lo llevamos al liderazgo, eso caracteriza a un verdadero líder. Él sabe conectar con los suyos, sabe hacerse entender, sabe cuándo alzar la voz, pero también sabe cuándo abrazar. Y todo esto dentro de un contexto de amor. ¿Por qué? Porque el propósito es claro, la visión es clara, sabe hacia dónde vamos y el método de Cristo es el amor. Para mí, para mí es muy fuerte, inclusive yo hablo del poder de las relaciones, Héctor, y es como a través de las relaciones tendemos puentes en el liderazgo, a través de las relaciones creamos momentos también y nos motivamos o mantenemos motivados como líderes para buscar, que seamos nosotros esos buscadores de ese encuentro para avanzar en las relaciones. Yo le escuchaba alguna vez a un mentor y él decía algo que es muy cierto y él hablaba que nosotros siempre debemos dar el primer paso. Somos muy tímidos al momento de dar ese primer paso con el propósito de generar relaciones. Y él hablaba siempre de eso, decía, cuando estés en un aeropuerto, cuando vayas en el avión, cuando estés haciendo la fila, cuando estés compartiendo, nunca olvides eso, de dar el primer paso, porque en ese primer paso va a haber relación y en ese primer paso ahí vas a encontrar puertas que se abren, vas a encontrar unos momentos oportunos, como también me gusta hablarlo, y también pueden haber desencuentros, ¿cierto? Porque de eso se trata, pero que siempre llevemos nosotros la iniciativa como líderes, como Jesús y lo que tú nos contabas, la llevaba. Entonces, en las relaciones para el liderazgo hay un poder maravilloso. Yo les decía que este fin de semana tuve la oportunidad de estar participando de una invitación interesante en liderazgo de John C. Maxwell y todo este grupo en el cual siempre estoy activo. Y las personas que escuchaba yo ese día, porque son escenarios donde las personas van, entregan conocimiento, entregan tips, entregan palabras, entregan siempre algo para tratar de ayudar, para ayudar en ese proceso de edificación en el que nosotros andamos como líderes, para luego también, pues lógicamente aprender, porque yo parto de la premisa del eterno aprendiz, Héctor, y cómo a partir de ahí entrego. Hay algo que siempre digo y pienso, y es cómo nosotros dejamos de hacer ver todo tan fácil, ¿cierto? Y cómo cuando yo me subo a un escenario a facilitar un proceso entregando el liderazgo, pues también tengo que entrar las dificultades que existen en la actualidad para liderar y sobre todo cuando nos apartamos de la fe. Entonces, cuando yo escucho este tipo de personas, también es muy respetable, pues a mí me gustaría siempre también hablar de las dificultades que hay en el liderazgo,
porque en este momento liderar no es fácil. Generacionalmente tiene unas dificultades, la forma como le llegamos a nuestros equipos cuando estamos interactuando 5 generaciones y cómo si aceptamos estos hábitos y esta forma de liderazgo diferente, este liderazgo consciente, pues vamos a ayudar, nos vamos a ayudar, pero sobre todo vamos a navegar juntos en esto. Entonces, yo alguna vez también escuchaba de esas dificultades que se le presentaban a Jesús. Yo me estoy leyendo un libro que se llama el perfil psicológico de Jesús y cómo en ese perfil psicológico se muestran también algunos aspectos que, si bien es cierto, es el líder de líderes y eso no tiene duda, también hay una serie de dificultades que en su momento le hicieron daño para generar las relaciones. Y con esto entro a esta parte de los enemigos del hábito de las relaciones. El orgullo, los prejuicios, las ocupaciones, el egoísmo, que son algunas de las que nos nombra Jay Dennis en el libro, y cómo definitivamente también en su momento yo creo, y eso me gustaría también que me lo contaras, Héctor, y es las dificultades que pudo haber tenido Jesús para relacionarse y lo difícil que es ahora llegar a esos momentos de encuentro y de relaciones en un mundo como el que tenemos actual y sobre todo cuando estamos apartados de la fe. Sí, tienes razón, Luis Fernando. Pensaba mientras hablaba que él encontró mucha oposición. ¿Sí? Los que vieron que su ministerio, que su misión estaba siendo exitosa, como él tenía ese respaldo de Dios, se levantaron contra él hasta quisieron matarle. Y efectivamente terminaron haciéndolo. Pero no solo eso, también de los suyos hubo quien le traicionó. Había quienes, incluso había un ciego que él había sanado y luego lo encuentra. No estoy seguro si era el ciego o era el paralítico. Él se lo encuentra en la iglesia, allá en la sinagoga. Y Jesús le dice, mira, no peques más, no sea que algo peor te pase. Creo que era el paralítico. No sea que algo peor te pase. Y desde ese momento el hombre empezó a denunciarle y a decirle a la gente que él era el que lo había sanado en el día de reposo, lo cual los demás consideraban que era un terrible delito. Imagínense, los mismos que habían sido ayudados por él se volvieron contra él. Y eso lo vemos en todos los ámbitos. Hoy en día muchos murmuraron de él. Las autoridades estaban contra él en su momento. Aún sabiendo que él era inocente, Pilato lo entrega, pero no lo entrega sin antes azotarlo. Es decir, él experimentó momentos de angustia, un momento donde tenía que tomar la decisión más importante. ¿Qué hizo? Ahora, hablamos de los inconvenientes que él tuvo a lo largo de su ministerio, pero también miremos cómo lo resolvió. A los fariseos que se levantaron contra su ministerio, él les habló, ¿verdad? Se mantuvo firme y les dijo, hipócritas. No era porque Jesús fuera soberbio, ni mucho menos. Era importante que ellos mismos se enteraran que eran hipócritas, porque a veces lo somos y no somos conscientes de ello. Ellos necesitaban que alguien con autoridad les dijera, una autoridad superior a la de ellos, les dijera, mire, ustedes son hipócritas. Ustedes hablan, predican, hablan de Dios, pero el amor de Dios no se manifiesta en ustedes. Estoy parafraseando, estoy interpretando, digámoslo así, el contexto. Ustedes ponen carga sobre las personas que ustedes mismos no están dispuestos a llevar ni mover con un dedo. A cada uno le dio una respuesta cuando los discípulos, porque los discípulos no solo eran los 12, había otros discípulos que estaban allí con él, que muchos de ellos terminaron abandonándole. El que hizo, él se mantuvo firme en su visión, nunca se apartó de la visión. No importa si le criticaran, no le importa si querían sacarlo del camino, si querían matarlo, él se mantuvo en su propósito hasta el final. Y siempre se apoyó en el Padre, siempre buscó la dirección de Dios y siempre la encontró. Recuerde que él llega sudando grandes gotas de sangre de la angustia tan terrible que estaba experimentando. Y allí dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es que el líder con mucha frecuencia va a tener que decir, yo quisiera abandonar este tema. La cosa está terrible, yo no estoy dispuesto a pagar un precio, pero no se
haga mi voluntad sino la tuya, es decir, el propósito para el cual vine se debe cumplir sí o sí, y tu voluntad es que ese propósito se cumpla. Y dice que vino un ángel de parte de Dios y lo fortalecía. Y he visto a líderes en esas condiciones que literalmente dicen, y oré a Dios y Dios me dio la salida. Entonces, el líder no pierde de vista el propósito. Ahora, ¿qué era lo que Jesús temía tanto? Era el estar lejos de Dios en el momento en que estuviese en la cruz, cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era tanto el dolor físico, aunque por supuesto Jesús era 100% hombre, sino ese momento en que iba a estar separado del Padre era lo que más le atormentaba a él. Pero cuando Dios viene y lo fortalece, le dice, sigue adelante porque el propósito tiene que cumplirse. Héctor, qué bueno, muchas gracias. De verdad que qué gran espacio y poder escucharlo también de ti y de esas enseñanzas de Jesús y traerlas a este momento de liderazgo es maravilloso. Mira, yo quiero hacer aquí algo y es que es invitar a las personas, primero a las que están llegando, segundo a quienes nos están escuchando hasta aquí, que si estás hasta aquí, como siempre digo, no eres una persona promedio, siempre estás buscando ese crecer y pues de parte de Luis Fernando siempre habrá esa intención de agregarte valor. También contarte un poco que estamos navegando, caminando a través de los hábitos de Jesús, un gran libro de un autor, Jay Dennis, practicando las disciplinas del maestro, y hemos avanzado sobre dos hábitos, el hábito de orar y el hábito de la construcción de las relaciones por parte de Jesús. Hemos hecho ese paralelo, lo hemos traído a la actualidad, al liderazgo moderno, al liderazgo consciente del que yo hablo, y vamos a entrar a esa parte final, a esa recta final para cerrar el día de hoy. No sin antes decirte que este episodio, este podcast live, lo vamos a subir en Spotify en los próximos días, también para que lo compartas y vamos a trabajar a través de 5 episodios, 15 hábitos de Jesús traídos al liderazgo actual para que nos aporten, nos ayuden, nos edifiquen y si está bien para ti, tomarlos para que te aporte en ese liderazgo que estás desarrollando, en liderazgo personal, liderazgo organizacional, desde donde estés. Entonces, vamos a iniciar ese proceso de descenso, Héctor, ya para ir cerrando, y vamos a tocar el tercer hábito que te traigo el día de hoy a través de este gran autor, Jay Dennis, y es el hábito de tocar, el hábito de tocar. Entonces, orar, construir relaciones y tocar. Y él dice que el hábito de Jesús de tocar es esa apropiada afirmación física de la otra persona, porque con su toque trae vida y más en un mundo caracterizado, nos habla el autor, por la tecnología. Ahora hay una película, una serie que están nombrando mucho, no me la he visto, para no hablar aquí lo que no es, y es adolescente, me parece que es, donde habla mucho del poder que va adquiriendo, que le estamos entregando a la tecnología y la cantidad de situaciones y problemas que nos desarrolla o que nos trae, y esta alta tecnología y anonimato en el que se mantienen ahora las generaciones, pues un toque nos puede ayudar a comunicar con cuidado, con interés, con mucha atención, afirmando desde el entusiasmo y la bendición, parte de lo que nos dice el autor. Para mí en la actualidad el toque, ese toque con amor, ese toque con entendimiento y con empatía puede ser un buen acompañante siempre a la sanidad y la vida de las otras personas. Se nos ha olvidado abrazar, se nos ha olvidado tocar, se nos ha olvidado a nosotros como líderes, o de pronto tampoco lo aprendimos en su momento y es momento de traerlo, y es como a través de ese contacto también podemos nosotros estar generando afecto y entregándole al otro desde la misma humildad. Y hay una frase, antes de darte la palabra, eh, eh, una frase que quiero leer literalmente y que la pone el autor en este libro, y es que él abre comillas y dice que muy frecuentemente desestimamos el poder de un toque, una sonrisa, una palabra amable, un oído que escucha, un cumplido honesto o en un muy pequeño acto de interés, todos los cuales tienen potencial de redirigir una vida.
es lo que nos habla él en el libro, a través de este hábito. Ahora, manejando la misma dinámica que traemos en este podcast live, quisiera escucharte también, Héctor, hablar de ese hábito de tocar que nos trae Jay Dennis en este libro. Imagínate el impacto que tiene el toque de Jesús. Miremos el impacto que tuvo en sus apóstoles y mantengamos ahí la perspectiva de jefe, empleado, líder y aquellos que siguen al líder. Fueron tan impactados y tenía tanta credibilidad ese liderazgo de Jesús que todos ellos estuvieron y dieron su vida por Jesús. Qué integridad encontraron él, qué cuánta credibilidad y cómo fueron tocados. Tal vez yo creo que mi jefe sea íntegro, pero no por eso voy a dar mi vida por él. Pero cuando ese toque ha ido más allá de lo laboral, ha ido a lo profundo del corazón, ese amor realmente ha traspasado el corazón de sus seguidores. No, para ellos era un privilegio el poder dar su vida por ese líder. Hubo uno que, aunque no murió como mártir, de alguna manera sí lo hizo, pues fue Juan el Bautista, no Juan el Bautista, Juan, que muere en la isla, él estuvo preso en la isla de Patmos por causa de su líder, por causa del nombre de Jesús. Lo más tremendo de ese toque es que ese líder sigue tocando a las personas al día de hoy, al punto que podemos hablar de muchos mártires a lo largo de la historia, que el día de hoy siguen habiendo muchos mártires por aquel líder que tocó sus vidas más allá de simplemente venir y dar una orden, vayan, prediquen este evangelio en todo el mundo. El pasaje está allí en Mateo. Ahora, el punto es, ¿qué tan efectivo es ese liderazgo? Comenzó hace 2000 años con Jesucristo hasta el día de hoy. Si fuera una empresa, sería la empresa más duradera que ha habido. Y es una empresa que tiene un impacto a vida eterna y la gente hasta el día de hoy está dispuesta a dar su vida por su líder, que aparentemente no está, pero sí está. Él dijo, yo voy al Padre, y ese líder no abandonó a sus seguidores. Fue al Padre, pero dijo, yo les envío a mi Espíritu. Les envío el Espíritu Santo. Les envío un consolador, un guía, un líder, que es el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu de Jesús, con la capacidad de guiar a cada uno de nosotros. Y cuando somos tocados por Él, entonces podemos decir, la verdad es que, y lo digo en lo personal, que Dios me dé la gracia de estar aún dispuesto a dar mi vida por Él. Ese toque realmente traspasó mi corazón el día que le conocí. Y creo que ese líder es el único que es digno de dar la vida de darse la vida por Él. Una de las cosas del enfoque del libro, es la segunda vez que lo estoy leyendo, una de las cosas que me gusta es que trae los hábitos, nos muestra lo grandioso de los hábitos y nos trae también pasajes bíblicos, pero me gusta el que también tenga claro el autor de que hay unos enemigos para esos hábitos, para nosotros poderlos traer. Y de pronto me lo has escuchado varias veces, pero yo parto de que desde la dificultad es que podemos llegar al obtener o a llegar a esos momentos de crecimiento, porque somos muy dados a hablar únicamente de lo bueno y definitivamente hay muchas cosas grandiosas que nos muestra el autor, pero cuando escucho esos hábitos, esos enemigos del hábito, pues también me llenan de confianza de saber que el autor tuvo en cuenta en algo de manera íntegra esas posibilidades para nosotros poder ser mejores y es también mostrarnos el camino difícil, ¿cierto? Es decir, tú puedes llegar a este hábito, así lo hizo Jesús, nos muestra cada uno de esos y nos ambienta sobre, a través de la lectura, a través de las letras, sobre esos momentos que se vivieron allí, pero también nos dice, ven, ten cuidado también que hay unos enemigos, ¿cierto? Y esos enemigos te van a dificultar poder llegar a ese hábito y me gusta mucho la forma como este autor lo muestra allí. Hay unos enemigos del hábito de tocar. Voy a denunciar 4 de los que el autor nos dice. Uno es el tiempo,
el segundo es la indiferencia, el tercero es la educación y el cuarto es el temor. Ese miedo, ese último que no es el menos importante, pero que también está muy en nosotros. Somos muy temerosos de tocar, de abrazar, de sentirnos. Yo estoy en una organización que habla del propósito superior y habla del capitalismo consciente y del liderazgo consciente y danzamos, allí hay biodanza a través de los sistemas integradores y cómo de alguna forma se pierde el temor a ese contacto sin morbo, sin malicia y solamente porque somos seres humanos dignos, únicos, que merecemos y mereces ese reconocimiento siempre, pero que hay cierta barrera también para muchas personas que pueden existir en la organización, no solo en la organización, sino también en otros escenarios, en otros grupos, en otros equipos, que son muy temerosos. Nuestros viejos en ocasiones, nuestros papás, el sistema, mucha parte de nuestra familia es temerosa de ese abrazo que nosotros les queremos dar y que también nosotros, o yo, para ser particular, he aprendido a través de la vida de lo benéfico de tocar y de ese abrazo, perdiendo un poquito el miedo a que se dé. Entonces, esos son los enemigos que nos plantea Jay Dennis en el libro y pues me gustaría también escucharte allí, Héctor, desde lo que traes y desde lo que nos puedes entregar en los hábitos de Jesús. Bueno, mire que Jesús se mostraba tal cual era. Él se mostró tal cual es. La gente tenía la libertad para acercarse a él. Vemos una mujer que se acerca y lo unge con aceite, unge sus pies con un perfume de nardo puro y los seca con su propio cabello. Vemos una familiaridad. Su liderazgo no le impedía a sus seguidores que estuvieran muy cerca. Vemos que Juan se recostaba sobre su pecho y ellos inclusive le preguntaron, bueno, ¿de quién está hablando Jesús cuando dice que el que come conmigo en el plato, él me traicionará? Pero había uno que estaba ahí cerquita y estaba ahí siempre, reposaba sobre su pecho y no había ninguna actitud como de malicia en medio del grupo, no. Jesús era lo que era, Jesús es lo que es. Y esa libertad que él tenía para expresarse, manifestarse como él es lo que le permite a los que están siguiéndole tener esa libertad de acercarse, de abrazar, de hablar, de abrir el corazón. Por eso, volviendo a la oración es esa oportunidad que el Señor nos da de recostarnos sobre su pecho. Estoy hablando espiritualmente, de venir delante de Él y hablarle de todo lo que nos gusta, lo que no nos gusta, hablarle lo que nos tiene atados, aún ese pecado que todavía no hemos podido dejar atrás, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, todo eso lo traemos allí, lo podemos hacer en confianza, con la misma confianza que hicieron aquellos que se acercaron a Él. Esta mujer estaba allí sobre sus pies y le tocaba cuando se suponía que a un rabí no se podía tocar. Y allí estaba también Juan con el ejemplo que les daba anteriormente. Entonces, esa familiaridad del líder con sus seguidores es actual. Podemos disfrutar de esa cercanía. Él quiere que de verdad disfrutemos de esa cercanía. Héctor, qué bueno. De verdad que esta apuesta provocadora que al principio se nos dificultó un poquito por el tema técnico, tecnológico allá, quiero contarles un poquito a quienes nos van a escuchar en el podcast, de que hicimos 3 intentos, nos fuimos, hablamos nuevamente allá por WhatsApp, nos conectamos hasta que logramos descifrar allí algunos problemitas técnicos, pero logramos entrar. Cuando entramos a deshoras, también hay que decirlo desde la sensatez, no entra uno tan conectado y concentrado porque eso que nos saca de la ruta en ocasiones nos cuesta un poquito entenderlo, pero aquí lo manejamos muy bien contigo y de verdad que pienso y me siento muy tranquilo de haber hecho esta invitación y habértela hecho a ti, Héctor. Me da mucha tranquilidad, me gusta escucharte. Pienso y reconozco que hay un gran conocimiento allí y que hay mucha fe y una espiritualidad envidiable, Héctor. Y de verdad que pienso que el haber tenido
este primer encuentro contigo de los 5 que vamos a tener, pues pienso que nos va a aportar muchísimo, me va a aportar muchísimo como ser humano y sé que a las personas que nos van a escuchar también les va a aportar muchísimo. Si estás aquí es porque no eres una persona promedio. La verdad, la única intención, como siempre digo, es agregarte valor y esperarte en el próximo podcast live. Bueno, Héctor, pues Fernando, perdóname, yo, pero yo quiero decirte que me hiciste un gran aporte el día de hoy, porque tú estás liderando este proceso. Este es un programa que seguro Dios te lo puso para motivar a muchos. Y ver todos estos inconvenientes que tuvimos al comienzo y ver la manera como tú lo manejaste, me dio un excelente ejemplo de un liderazgo. Un líder se mantiene con la mirada puesta, con la visión en el propósito. En ningún momento te saliste de casillas ni perdiste el control, con toda la paz, con toda la tranquilidad, y finalmente pudimos llegar a este resultado. Así que gracias por lo que hoy me enseñaste a través de tu actitud. no, esto es un aprendizaje para todos. Te decía algo que la premisa sobre la cual avanzo es que soy un eterno aprendiz y aprendo de todo y aprendemos todos los días. Héctor, un último mensaje de liderazgo a través de estos tres hábitos: el orar, el construir relaciones y el tocar, haciendo ese paralelo entre lo que fue la vida de Jesús y ese gran ejemplo, ese gran modelo con todas las facilidades y dificultades, y el liderazgo actual. eh, para cerrar ya y hacer la invitación para el próximo podcast live, que lo vamos a estar anunciando por redes también. Bueno, la verdad no hay duda de que si miramos el liderazgo de Jesús, no vamos a fallar en nuestro liderazgo. Él tiene todos los elementos que requiere un líder: amor, paciencia, sabiduría, idoneidad. Es soberano, al fin y al cabo. Yo creo que si ese líder, que ha sido el mejor líder que ha existido y que existirá, nos dice: oren en todo tiempo, yo creo que él sabe que hay alguien que todo el tiempo está escuchando, que está atento, está diciendo: a ver, ¿quién necesita de mí? ¿Quién está dispuesto a rendir su voluntad delante de mí? Porque mis planes para ustedes, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos y mis caminos más altos que sus caminos. Hay algo, con este versículo quisiera despedirme, y es: coloca delante de Dios todos tus proyectos, confía en Él y Él hará. Ahí hay la clave para que el liderazgo triunfe. Luis Fernando, Gracias, muchas Héctor. gracias por tu No, invitación. a ti, a las personas que se conectaron, a quienes nos van a escuchar en el podcast, de verdad, gracias. Recuerda que mi propósito es que acepten esa misión de liderazgo con mucha autoconciencia, con mucha determinación y adaptabilidad para lograr esa transformación de seres humanos que siempre buscamos, que siempre busco agregarte valor, hace parte de ello, y también decirte que juntos podemos llegar a ser mejores líderes. Este es el 19º episodio en Spotify y la verdad me siento muy honrado, muy orgulloso de que esté avanzando a través de este gran libro, de este gran autor, Jay Dennis, Los hábitos de Jesús, practicando las disciplinas del maestro, un modelo de liderazgo que vamos a avanzar durante 5 episodios con Héctor Darío García, un amigo de la vida, un amigo del colegio, un amigo del pueblo, un amigo que tuvimos la oportunidad de compartir y que gracias a la vida y a Dios y a Jesús y al creer y a todo lo que estamos haciendo con el propósito de transformar vidas, de cambiar vidas y de aprender todos los días, pues nos da la oportunidad de compartir este escenario que al principio fue difícil, pero que lo supimos manejar entre las partes y llegamos acá. Muy seguramente ya esto va a ser una lección aprendida y vamos a avanzar de manera diferente. Mil gracias a todos y bueno, hasta el próximo encuentro. Chao. Chao. Gracias. Una feliz noche. Chao. Gracias. Chao.